Buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles en este día 3 de nuestro coloquio. El tema del día de hoy es desterritorialización y vamos a comenzar con esta mesa número 5 denominada Realidades Fronterizas. En esta mesa tendremos la participación de dos compositoras y un compositor que tienen en común el hecho de estar creando, siendo parte de la comunidad de compositores y compositoras mexicanas, estar creando desde distintas fronteras internacionales. Y ese va a ser uno de los temas que van a atravesar justamente la conversación que estaremos teniendo en la próxima hora y media. Vamos a comenzar con la ponencia de Guillermo Galindo, seguir con la de Marisol Jiménez y terminar con la de Jessica Rodríguez, para después tener un diálogo transversal, transfronterizo, esperemos, entre estas tres propuestas creativas y experiencias transfronterizas. La dinámica, bueno, será similar a la que se ha tenido en otras mesas. Tendremos participaciones de máximo 20 minutos invitamos a toda la gente que nos está viendo a hacer sus preguntas a través de YouTube, ¿cierto? Y estaremos aquí nosotros y nosotras recibiéndolas y conversando a partir de sus inquietudes. También queremos agradecer a todas las instituciones que hacen posible este coloquio y pues sin más, cedo la palabra a nuestro primer expositor, Guillermo. Es un gusto estar aquí con todas y todos y pues esperamos que esta charla trascienda fronteras. Muchas Hola, gracias. hola Jorge, Jessica, Marisol, todos, Gaby. ¿Quieres ponerme que pueda compartir la pantalla? A ver, voy a hacer el share screen aquí. Vale. ¿Lo estás viendo? Sí lo estás viendo, ¿verdad? Lo está viendo. ¿Está bien? Ok. Se ve perfecto. Sí voy a hablar sobre mi trabajo, que no nada más es de límites fronterizos o de fronteras geográficas, pero de fronteras entre disciplinas artísticas, entre espacio y tiempo, físicas, políticas, religiosas, entre naciones e individuos y fronteras reduccionistas de estereotipos culturales que se dan mucho cuando uno está en el extranjero y lo estereotipean como, como, como mexicano o como africano o como chino. Entonces, mi trabajo se ha dado mucho cruzando fronteras, ¿no? Muchísimo entre artes visuales, performance y composición. Todo mi conocimiento de composición lo he aplicado muchísimo a cuestiones de visuales y cuestiones de performance. La primera cosa que estuve viendo desde hace un tiempo, que estuve analizando, es la cuestión que no sé si se aplica mucho a la cuestión de composición, pero el arte figurativo y el arte conceptual, ¿no? El arte figurativo que representa una acción o representa una realidad visual, y el arte conceptual que se trata pues, de conceptos mucho más mentales, ¿no? Mucho más de conceptos mucho más globales. Una influencia muy grande que tuve cuando llegué aquí a Estados Unidos es de pintores y de un movimiento de gente que está aquí, mexicanos, como Enrique Chagoya, el pintor, que ha hecho muchas intervenciones en cuadros de Monet, intervenciones a lo que le llama antropología reversiva, y son comentarios en el arte contemporáneo occidental, desde el punto de vista mexicano o desde el punto de vista, en el caso de otras personas, pues filipinos, y son comentarios sobre el arte occidental. Por ejemplo, aquí está un comentario de Enrique a Andy Warhol, que en lugar de ser las sopas Campbell, son las
las sopas caníbulus, de caníbales. Un comentario entre cómo se exotiza la cuestión, la cuestión del arte mexicano o de la composición mexicana. Entonces encontré un camino en que puedo usar el arte conceptual y las bases que tengo de conocimientos de cultura mexicana y prehispánica. En la frontera México-Estados Unidos comencé un proyecto que lleva ya muchos años, que es con el fotógrafo Richard Misrach, y recogiendo objetos y haciendo los objetos sonoros. Lo que pasa mucho es que avientan bicicletas por la frontera, y este es un ejemplo de lo que hice con esta bicicleta. Es un comentario a Marcel Duchamp, la pieza de Marcel Duchamp que se llama Ready Made, que es una pieza conceptual, y mi pieza que se llama Listo, Ready to Go, es una pieza que está hecha con una silla de la patrulla fronteriza que encontré en una base de patrulla fronteriza y la bicicleta que vieron anteriormente. Entonces, obviamente es un comentario en Duchamp, pero Duchamp es conceptual y yo estoy tomando aquí el concepto, una obra que es mía, que es conceptual, pero al mismo tiempo tiene un significado sobre cruce de frontera. Después están estas llantas que arrastra la patrulla fronteriza para alisar el terreno y para que se noten las huellas de los migrantes cuando cruzan. Y con eso hice un comentario a esta máquina que hizo Leonardo da Vinci, que es una máquina, que es la primera máquina que reemplaza una de las primeras máquinas que reemplaza seres humanos, ¿no? Es un martillo, ¿no? Le das vuelta y el martillo martillea. La hice con una de esas llantas que vieron anteriormente. Hice un tambor de tipo Lakota, de los indígenas Lakota aquí, y el tambor lo toca una bota y un guante de migrantes que encontré. Aquí está más o menos. Porque lo voy a dejar ahí porque sé que tenemos poco tiempo, pero aquí está una de las fotografías de Richard Misrach, que es una parte de la barda que está en la mitad de la nada, en el desierto, y es donde se cruza también la frontera entre las obras de arte. O sea, esto podría ser una obra de arte conceptual, una mitad de una barda que no continúa para ningún lado y está en la mitad del desierto, ¿no? Y eso se me hace una cuestión que me inspira muchísimo. No sé si han visto las esculturas de Richard Serra, que es un concepto de cómo una muralla puede contener el espacio de personas en un espacio dado, y la similitud con la barda fronteriza en Jacumba, California, es increíble, ¿no? Que está viendo aquí en el lado derecho. Son bardas que están hechas de acero. Y ese color rojizo, ¿no? O sea, el acero realmente inicialmente es azul, y cuando se oxida se vuelve rojo como la sangre, que es cuando está dentro del cuerpo es azul, cuando sale es roja. También están estas otras plataformas de acero reciclado, están en la frontera entre San Diego y Tijuana, que sirvieron como plataformas de aterrizaje para helicópteros en las guerras de Vietnam e Irak. Con esas encontré una doblada, no sé cómo la habrán doblado así. Parece que gente en México equipa los camiones para ver qué tanto resiste la barda y le dan de trancazos con el camión. Y parece que así se dobló esto. Para doblar esto es una pieza de acero bastante gruesa y pesa como 1,5 toneladas. La mandé montar en este diseño, que es como una horca, donde ahorcan a la gente, que tiene un simbolismo bastante fuerte aquí en Estados Unidos con la esclavitud. Y la cadena de la que cuelga es una de las cadenas con que jalan las llantas. Entonces construí este tipo de gong. Ahí estoy yo parado para que vean más o menos la proporción. Y aquí está.
Ok, como ven, tiene bastante resonancia, tiene unos sonidos increíbles. Y esta obra va a estar ahorita en el Cantor Museum en Stanford. Y en unas 2 semanas la va a estar activando Willie Wynand, que es un percusionista increíble. Le voy a escribir una pieza para que la active. Y aquí está la portada del libro que hicimos, que se llama Border Cantos. Esta exposición ha estado en un montón de lugares en Estados Unidos y es la que viene al Cantor Museum de Stanford. Lo que encontré con las fotografías de Richard Misrach es la cuestión de que nuestra obra es sobre migración, pero no es precisamente sobre los migrantes como personas físicas, sino es después de la acción, ¿no? Es lo que queda. Es como un análisis de la escena del crimen. Él toma las fotografías desiertas y de las cuestiones que van dejando los migrantes y yo recojo los objetos y los convierto en objetos sonoros. Esto de los objetos sonoros lo empecé en el 2006 con mi pieza que es electromecánica, que se llama Maíz, en donde reuní objetos personales con la teoría de que si mis objetos personales los convierto en objetos sonoros, me producen una curación, ¿no? Esto se usa mucho en las culturas de chamanismo. Entonces, mis objetos sonoros cibertotémicos, que les llamo, no son ni instrumentos musicales ni material reciclado, tampoco son esculturas. Los considero mediadores sonoros entre diferentes realidades. Y viene de esta cuestión de que en el mundo precolombino había una íntima conexión entre los objetos en nuestro entorno y la vida. Y un instrumento musical estaba hecho de objetos relacionados con el entorno. Y de esta forma se convertía en un mediador sonoro entre lo espiritual y lo terrenal. También tenemos algo que ustedes probablemente han visto bastante, que es las reliquias que trajeron los españoles y que nos conectan. Son objetos personales de santos o líderes espirituales que nos conectan con estos líderes que ya han fallecido. Y hay versiones de esto también en el budismo y en el hinduismo. Aquí están mis primeros viajes a la frontera. La primera parte, yo no conocía la frontera, nada más había llegado a cualquier lugar donde he estado, a Boston o aquí a Oakland en avión, y no había visto pues el Río Grande, ¿no? Que es donde cruzan miles de personas diariamente. Lo primero que encontré aquí, como hay muchos ecosistemas que ocupa la barda o la frontera, y en diferentes lugares se encuentran diferentes tipos de objetos. En Laredo encontré ropa, porque lo que pasa es que los migrantes ponen su ropa en una bolsa de basura, la inflan y la ponen, cruzan y se quitan la ropa mojada y se visten con la ropa nueva. Entonces dejan mucha ropa y dejan también botellas de agua. Este instrumento de pesca lo encontré hecho de una botella de Jumex, los zapatos llenos de lodo. Y encontré durante mis viajes, encontré esta cita de Stockhausen que me dijeron que lo dijo en una conferencia. Un zapato que encontramos en un basurero tiene un significado distinto si el mismo zapato lo encontramos en Marte, ¿no? De ahí entro en la cuestión de contextualizar las cosas, ¿no? De contextualizar del entorno y el significado, que lo vieron ustedes anteriormente con la cuestión de Duchamp. Hice una pieza también con estas cosas de niños. De repente hubo mucha migración de niños de Centroamérica y de México. Y son objetos que amplifiqué con micrófonos muy sensibles. Hice una pieza que se llama Cosas de Niños. Escaleras. O sea, si ustedes ven arte conceptual de los 90s, esto se lo lleva de calle, lo que uno encuentra en la frontera, ¿no?
Y de una de esas escaleras hice un instrumento de cuerdas. Y aquí puedes ver este galón de agua. Esos galones de agua los ponen organizaciones humanitarias. Entonces dice, esta agua me salvó la vida. Gracias. Que Dios los bendiga. Sinceramente, perdido. También empecé a hacer de esos huesos que vieron anteriormente, que encontré en una de las locaciones donde estuve. Había dos mochilas. Había una mochila de niño con un Fanta de mandarina adentro y una pelota. Y había estos huesos ahí. Hice esta cuestión que se llama el hueso cordio. Hice un par de ellos porque una de las cosas que aprende uno cuando es compositor, está en las artes visuales, es de que los museos no lo dejan a uno tocar los instrumentos porque el seguro no lo permite. Se vuelven obras de arte. Se me hace muy interesante esta cuestión de que el instrumento se vuelve como una cuestión que no se toca. En otro de mis viajes encontré, curiosamente, este instrumento chino, que también los puentes están hechos a partir de huesos, igual que el mío. Nada más me dio escalofrío al verlo. Aquí está un poquito de lo que hago también. Ok, le voy a pasar rápido porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos quedan 5 minutitos. Muy bueno. Pues voy a pasar rápido con las partituras gráficas. Estas son las primeras partituras gráficas que hice en 2013, que son 117 partituras gráficas en 3 paredes. Y aquí hay documentos del gobierno norteamericano, que son documentos secretos sobre el muro fronterizo, y hice partituras también de esto. Este es un plano del muro fronterizo con data de cuerpos que han encontrado en la frontera y está convertido en braille. Entonces de eso hice la partitura, está perforado en el papel. Este es el data, los datos de la frontera de una organización que se llama Colibrí. Pues hay muchas cuestiones, ¿no? Esta es una en braille, que el papel está hecho de ropa de migrante, que lo comparo con los Dead Sea Scrolls, con los documentos del, ¿cómo se llama? El Dead Sea, del Mar Muerto. También, pues muchas cuestiones aquí que he encontrado en las cuevas que hay en el desierto por donde cruzan los migrantes, donde hay grafía de hace 30,000 años, y he estado trabajándolo como partituras gráficas en estas banderas que ponen en el desierto. Pues hay un montón de cosas, no sé, no queda mucho tiempo, ¿verdad? Sí, este es mi 4 minutitos. Esta es mi instalación. Lo que hice hice una pieza de 4 horas, 20 minutos, donde puse cada una de las piezas y una grabación abajo de la pieza que cada pieza toca, y está hecha como una pieza de orquesta que dura 4 horas y 20 minutos. Es un poquito lo que suena. Ok, ya no queda mucho, ¿no? Sí, este es el mapa que hice, porque si ustedes han puesto a editar una pieza que dura 4 horas y 20 minutos, se pierde uno si no tiene un mapa. Es un mapa enorme aquí en mi estudio. Después me invitaron a Documenta a hacer, hice lo mismo con
con cuestiones. Este es el aeropuerto de Atenas, que se convirtió en un centro de refugiados. También ahí recogí cosas de refugiados en campos de refugiados en Alemania. Hice este instrumento que se llama el sonófago, que estuvo en exhibición en el Conservatorio de Atenas. Y en fin, ¿no? Partituras que están hechas a partir de manteles que encontré en campos de refugiados, a partir de cobijas militares. En Atenas, en Lesbos, en la isla de Lesbos, donde fui a recoger cuestiones, encontré estas partes de barco que ayudan a hacer más instrumentos de aliento. Aquí lo voy a mover un poco más rápido. Aquí es donde fui en la isla de Lesbos a recoger, un lugar súper aislado. Encontré estos barcos y le pedí a Documenta que me los trajera. Y hice estas esculturas enormes que les puse. Si alguien puede leer en alemán esa palabra de ahí, es una palabra compuesta. Ya es que en alemán puedes componer palabras. Flut es escape, Ciel es destinación, Europe, Europa, boat. Hice así le llamé a estos barcos, con esa palabra larguísima. Y pues otra vez volviendo a la cuestión de arte conceptual, ¿no? Al mismo tiempo es arte conceptual, pero al mismo tiempo tiene un significado. Ahí estaba un ensayo de cuando toqué en Kassel, en Alemania, en Documenta. Y pues yo creo que terminó mi tiempo, ¿no? ¿Qué? Estamos justo sobre el tiempo. Igual, si quieres tomarte un minuto para los comentarios finales, adelante. Se fue el tiempo rápido, pero ahí más o menos es una muestra de estas dos cuestiones. No hay mucho más cosas que podría enseñar y todo, pero... Igual creo que ahorita que escuchemos las tres ponencias podemos retomar algunas cosas. Yo aquí ya noté un montón de temas relacionados con descontextualizar las cosas para darles un contexto nuevo a través de la práctica artística, qué implica el mover un objeto del lugar cuando tiene toda una carga vivencial, historias de vida, qué implica una prenda encontrada en un árbol y llevada después a un espacio de museo. Creo que hay muchísimas cosas que vamos a poder discutir. Ahora sí que en el cruce de discursos, entonces seguramente ahorita regresaremos a algunas de ellas, ¿no? Vamos ahorita a pasar entonces a nuestra segunda ponencia de Marisol Jiménez. No estoy ahora leyendo las semblanzas por una cuestión de tiempo, ahora para dar el máximo tiempo a la discusión, pero para quienes nos están viendo, que sepan que en el micrositio del coloquio están las semblanzas de todos nuestros ponentes y de todas nuestras ponentes, para que las puedan revisar con calma. Entonces, te paso la palabra, Marisol, para escucharte con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante el trabajo de Guillermo. Tuve la fortuna de ver esto último en Documenta en vivo, que fue bastante impresionante y además un orgullo ver trabajo mexicano de esa calidad en un foro de esa magnitud. Bueno, hoy yo quiero hablarles también sobre mi obra, que de alguna manera también está como al borde de diferentes disciplinas, aunque más que nada en los últimos años, porque precisamente también me he encargado más en trabajar
en también crear instrumentos específicamente para mi música y tocarlos al mismo tiempo. Pero este recorrido viene desde, digamos, desde que abordé en un principio en mi composición el uso de la tecnología y empecé a trabajar con música electrónica. Para mí fue realmente algo que marcó muchísimo, incluso la manera de trabajar con instrumentos. Yo de por sí ya tenía, digamos, como una curiosidad tremenda por trabajar muy de cerca los materiales y buscar, digamos, otras posibilidades dentro de los instrumentos. Entonces eso poco a poco me fue llevando, cuando tuve la posibilidad de empezar a trabajar con música electrónica, toda la música electrónica que compuse en los primeros años siempre se basó en de alguna manera buscar objetos, crear de alguna manera pequeñas esculturas sonoras y hacer digamos, un trabajo mucho más elaborado. De hecho, algo obsesivo en aquella época. Trabajaba largas horas en el estudio y me gustaba hacer unas densidades tremendas. Y me imaginaba una orquesta de alguna manera como virtual de sonidos y me emocionaba mucho tener la posibilidad de esculpirlos de una manera muy detallada, de esculpir el sonido, vaya, de una manera muy detallada y tenerlo y poderlo escucharlo, vaya, de manera, bueno, automática como se hace con la música electrónica. Claro que llegué al punto, toda mi carrera, bueno, la realicé en Estados Unidos. Yo soy originaria de Guadalajara y hice muchos viajes a la Ciudad de México antes de irme a Estados Unidos y en uno de mis viajes en una clase de Julio Estrada fue donde escuché por primera vez algunas obras electroacústicas y me pareció fascinante la manera tan visual que me resultaba esa música y desde entonces tenía yo mucha curiosidad. También tenía mucha curiosidad por esta cuestión de los mecanismos y de las máquinas, pero me llevó muchos años llegar ahí. Curiosamente, siempre hubo una cierta frustración al trabajar con los instrumentos para mí. Siempre sentí que había algo más que quería lograr y que era un poco difícil y de alguna manera eso me llevaba como a buscar otras soluciones dentro de los instrumentos y entonces mi música se expandió, digamos, en recurrir a más y más expansiones para los instrumentos, buscando otro tipo de timbres y de alguna manera una cierta sensualidad en el sonido. Y bueno, curiosamente, bueno, llegó un punto cuando estaba haciendo mi doctorado donde me involucré con una orquesta de latos y curiosamente, bueno, me pidieron hacer una obra para ellos y a mí me parecía que no tenía, no sé, mucho interés en hacer una obra solo para latos en sí, que dije, necesito hacer el sonido. Ahí me di cuenta de lo importante que es para mí la conexión física de crear el sonido. Y entonces recurrí a la idea de hacer instrumentos que estuvieran, digamos, conectados con las computadoras, pero que sí produjeran el sonido. Y fue la primera versión de estos instrumentos que hasta ahora les llamo noise harps, que después se transformaron en noise string harps. Ya bueno, llevo un gran número de esos instrumentos y todos tienen esta base. La idea del noise es porque precisamente son instrumentos en los que no, que recurren más hacia sonoridades más complejas y no busco precisamente tener una definición o tener un control muy preciso de la frecuencia, aunque en algunos casos es posible, pero lo más interesante, vaya, es trabajar el sonido en sí. Y bueno, a través de un número de obras en las que involucraba crear cierto tipo de instrumentos, a veces como una especie
de expansión del instrumento. A veces los instrumentos están literalmente conectados a una de estas tipo de escultura sonora. Incluso una serie de obras en las que literalmente tengo la escultura sonora y los instrumentos están físicamente conectados a través de unos alambres de metal que bueno, este tipo de resortes de metal además ha sido el elemento como principal de la mayoría de estos instrumentos. En los últimos años, desde que, que he estado trabajando aquí, que tengo un estudio aquí en Berlín, he podido lograr algo que tenía ya desde de tiempo, pues conceptualizando, que era la idea de hacer que estos instrumentos tuvieran cierta vida y agregarles otra dimensión por medio de motores y elementos de ese tipo. Entonces, entonces nace este tipo de instrumento que les llamo Noise Spring Harp Machines. Y bueno, les voy a enseñar unas fotos de algunos de los instrumentos. Voy a hacer el share screen. Okay. Este primero que ven aquí es una, vaya, tomo una guitarra como un cuerpo de resonancia. Mi idea original incluso era hacer una caja de resonancia distinta, pero con las pruebas que hice, monté la guitarra y me funcionó muy bien y bueno, quedó así. Este instrumento tiene solo dos motores, uno que controla este arco que está, digamos, arqueando resorte de metal. Y bueno, se me ocurrió también agregarle un platillo para darle otro color al sonido, y justo sí funciona bastante bien, hace que el sonido tenga un sonido aún más metálico y más lleno de sobretonos y lo vuelve más interesante. Está justo arriba del puente de la guitarra y eso lo hace que funcione mucho mejor. Esta otra, por ejemplo, tengo, bueno, un motor que mueve, que gira y hace mover los resortes estos, y otro motorcito que los activa, es como un poco más percusivo. Aquí tengo uno que fue la primera de esta serie, bueno, de máquinas que tiene un cono y que es más que nada para amplificar el sonido. Y aquí hay dos mecanismos también, dos pequeños motores. Lo que tienen en general todas estas máquinas es que tienen una gran que son más autónomas, que no tienen, digamos, tantas posibilidades de controlarlas, y fue lo que yo realmente estuve buscando. Yo quería, de alguna manera, trabajar instrumentos máquina que tuvieran cierta autonomía para entonces crear yo lo que le llamo mi ensamble cibernético, que son máquinas que se tocan de alguna manera por sí solas. Yo tengo cierto control, las enciendo, pero los patrones que tienen son bastante, pueden ser, o sea, tienen cierta percibibilidad, pero responden, vaya, por sí mismas. Este es otro ejemplo de la escultura sonora de la que mencionaba al principio, que es más, no tiene ningún motor. Es una de los noise harps para los que he escrito algunas obras para percusión o para ensamble, que incluye este instrumento también. Y no es más que, digamos,
un cúmulo de diferentes objetos, en su mayoría metálicos. Perdón, volver aquí. Bueno, me gustaría también, tengo un video muy cortito, solo para que puedan escuchar cómo se escuchan estos instrumentos. Perdón, pondré otra vez. Sí, bueno, solo es un pequeño, tengo una serie de videos que van a salir pronto, pero no están todavía editados. Hice hace poco, en septiembre, de hecho, una instalación con los instrumentos más recientes y con todo el ensamble, vaya, cibernético. Entonces, por cierto que puedo compartir el link, parte de este concierto, o de esta bueno, como parte de esta instalación fue un concierto del que presenté en Laboratorios Sonoros de la UNAM, y eso está en YouTube, lo pueden checar, puedo compartir después el link. Aquí vaya, yo en realidad tengo un repertorio muy diverso, y de alguna manera a veces es difícil. Normalmente me catalogan, o me catalogo como compositora, porque toda mi formación ha sido dentro de la composición de una manera hasta cierto punto, digamos, formal, vaya, pero y tengo una gran cantidad de obras que son puramente acústicas, aunque la mayor parte de mis obras de los últimos, de muchísimos años atrás, son electroacústicas, y siempre han involucrado este tipo de objetos, o pequeñas esculturas sonoras.
todas las obras que he trabajado en los últimos años también involucran estos instrumentos, y en las últimas 2 años, sobre todo más intensivamente, incluso me he involucrado yo en participar en las interpretaciones, muchas veces porque a veces los instrumentos pues requieren, o sea, como yo los toco, es a veces difícil encontrar a alguien que tenga el tiempo de llegar a poder practicar y a involucrarse con esos instrumentos. Es un poco algo que lo vuelve un poco también es una cierta limitación, vaya, cuando se van a interpretar en otros lugares. Y yo quiero, por ejemplo, en México presentar varias de estas obras y necesito, digamos, conseguir recursos para poder transportarlos. He hecho varios conciertos en México con muchos de esos instrumentos, pero digamos la mayor parte de los instrumentos máquina aún no lo he presentado en México. En vivo, vaya, ahora se han presentado en línea bastantes cosas, pero es, digamos, una de las metas que tengo para los próximos años, hacer una serie de presentaciones por allá y además trabajar con intérpretes en México. Yo desde que me fui de México, que ya hace bastante tiempo, nunca he perdido la conexión con México, ni me he, digamos, dejado de sentir, o me he sentido diferente siempre que regreso. En ningún lugar me siento en casa como me siento en México, y de alguna manera esta conexión con mi cultura ha sido súper importante también para mi obra, tiene, en muchos sentidos. Ahora, bueno, claro que estar aquí en Berlín también me ofrece muchas otras oportunidades para desarrollar mi obra. Principalmente ha sido, por ejemplo, trabajar este tipo de tecnología, porque aquí conocí a alguien que me ha apoyado con esto. Pues, pero en realidad siempre lo que más me ha movido es de alguna manera continuar esa conexión con México y volver además a México con todo mi trabajo. Es algo que planeo hacer. Pero bueno, mi obra continúa de alguna manera en esta línea. He trabajado también tanto instalaciones. A veces es difícil porque en los círculos, por ejemplo, de artistas sonoros, dicen, bueno, eres compositora, eres artista sonoro, y es esto de las fronteras, ¿no? Entre el arte, si haces, tengo muchas obras que se pueden catalogar como arte sonoro o como multimedia, o que a veces es difícil de definir. Por ejemplo, este tipo de trabajo con máquinas, ni siquiera sé cómo definirlo, pero y me parece interesante además que en realidad esto de las fronteras y esto de las limitaciones, ¿no?, de fronteras, es algo que existe solo pues de manera ficticia o en nuestros ambientes, o que nosotros marcamos esas limitaciones, pero en realidad también es quizás una oportunidad, como el trabajo de Galindo, por ejemplo, para hacer algo más allá, más significativo, conceptual. Eso me parece sumamente interesante. En mi caso es un trabajo muy personal. Sí, muchas de mis obras tienen temáticas muy relacionadas de una manera con mi cultura. Pero en general lo que más me motiva a mí es trabajar la energía del sonido mismo a través de una manera física. Entonces, el recurrir a la tecnología y a estos instrumentos, incluso máquinas, siempre tiene un elemento físico y muy táctil, vaya, que puedes de alguna manera sentir y
y que además, bueno, lo puedes sentir, lo puedes escuchar, pero que es algo que transmite, vaya, eh, eh, to, perdón, que transmite toda la energía, vaya, que para mí es lo principal. Entonces, eh, quiero solo cerrar, bueno, hablando un poco sobre cómo el trabajar con estas máquinas de alguna manera y con esa tecnología de alguna manera me ha llevado a una manera eh, más cercana hacia cosas más humanas y más desde un punto de vista casi más primordial y físico. Bueno, esa conexión vaya como más primordial y básica. No preparé ahora ninguna partitura, pero me gustaría compartir con ustedes también otra obra que es un poquito de unos años para atrás, que es una obra electroacústica, es una obra que se llama Tini V. No sé cómo estamos de tiempo. De hecho, ya nos pasamos un minutito, Marisa. Ok. Entonces, lo que haré es pasar algunos links de las cosas que mencioné, de las otras conciertos y las otras obras, para quien guste en algún momento checarlos. Sí, yo creo que podemos poner los links en el chat del YouTube para que la gente accese rápido a ellos. Y de hecho, pues igual para Guillermo y Jessica, si quieren compartir links, los podemos ir colgando ahí sin problemas. Muchísimas gracias, Maricel. Pues creo que a toda la problematización que Guillermo ya había colocado sobre la relación entre arte, música, frontera, varias piezas adicionales. Por ejemplo, yo anoté cuestiones como la pregunta sobre las fronteras disciplinares, ¿no? Tú decías, por ejemplo, lo que implica de repente que ser catalogados y catalogadas bajo ciertas profesiones, por lo que estudiamos, por donde trabajamos, y la capacidad del creador y la creadora de cruzar estas fronteras, pues es un tema que igual propongo ahí para la discusión posterior. O lo que implica sentir una identidad y un origen y una conexión con el lugar donde nacimos, estudiamos, crecimos, trabajamos. Creo que también ahí hay como varias cosas que podremos ir discutiendo a continuación, pero vamos ahorita a darle la palabra a Jessica y a dar un giro para hablar también de las fronteras que existen al interior de los lenguajes que usamos al hacer música, la relación entre código, habla, lenguaje, escritura, la relación entre el uso de distintos lenguajes, por ejemplo, inglés y español. Y bueno, a partir de esto seguiremos problematizando las fronteras sonoras y musicales. Entonces, adelante, Jessica. Muchas gracias. Hola, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, sí. Ok, entonces soy Jessica Rodríguez. Básicamente aquí puse unas palabras clave porque, bueno, como lo comentaba Marisol, es como muy difícil luego cuando te piden que te identifiques, ¿no? Así casi que te tatúes qué disciplina o desde qué disciplina estás trabajando. Y bueno, básicamente en los últimos años he trabajado con live coding y con literatura electrónica. Voy a volver un poco a eso porque de eso es lo que quiero hablar en esta charla. Pero también he trabajado con música visual, con literatura expandida. Por ejemplo, aquí en esta pieza está mi papá leyendo. Colaboro mucho con mi papá y, bueno, generalmente la dinámica es él lee en vivo mientras otras capas sonoras y visuales se agregan a su lectura. Y es un poco también es como todas estas como múltiples capas como colisionan en un mismo espacio-tiempo, que es el espacio-tiempo del performance, y cómo luego puede haber como coincidencias, ¿no? Él puede hablar sobre una explosión y en ese mismo instante puede haber algo como un hint sonoro o un hint visual, pero que realmente se dio de manera muy aleatoria. He trabajado con sonido directamente yo, también en colaboración con visuales. Yo estudié artes visuales en México y tengo una maestría también en artes. He trabajado también con instalaciones. Normalmente trabajo mucho con performance. Y también he trabajado con video fijo y todo esto obviamente tanto en investigación como en educación.
Tengo un proyecto que se llama Andamio.in, es la página, y me gusta mucho también como generar talleres para que conceptualizan un poco el trabajo que hago de manera práctica. Y en paralelo también pertenezco a estos dos grupos, que es Reggaeton y Sonido de Vinis, que básicamente es como una, a través de prácticas de live coding, un poco juntar sonidos mucho más de cultura general, también imágenes de cultura general, cosas que tienen que ver con la cumbia, con los sonideros, con la salsa, y o dentro de o conectado con un campo que es la electrónica, y como la influencia de la electrónica en el live coding, porque hay mucha influencia de la electrónica en el live coding. Entonces, es más o menos soy yo. Como les decía, quería hablar un poco más sobre el trabajo que he estado haciendo en estos últimos 2 años, conectado mucho con mi trabajo de doctorado acá en Canadá. Y, entonces, ¿cómo entiendo la imagen? Inclusive antes de empezar a trabajar con live coding, yo entendía la imagen como algo que migra, como ideas que siempre están en constante migración. Y de hecho, Didi Uberman, me gusta mucho la frase porque dice que tenemos que trabajar con la ambigüedad de la palabra imagen o del concepto imagen a partir de una filosofía que también migra. O sea, entendernos a nosotros como seres humanos, como cuerpos migrantes o cuerpos en constante migración. Eso quiere decir que todo lo que está alrededor de nosotros y nuestra misma percepción de nosotros mismas tiene que ver con dónde estamos posicionados o con las múltiples posiciones que tenemos, porque también tenemos múltiples posiciones. Yo soy Jessica, la estudiante de doctorado, pero también soy Jessica, la hija de María Dolores Cabrera, ¿no? Y también soy Jessica, la hermana de Guillermo, y también soy Jessica, la que existe aquí como mujer y con mi propio cuerpo y con mis propias experiencias de mujer o de mujer artista. Entonces yo soy varias personas y así tenemos que entender la imagen. La imagen siempre está cambiando dependiendo del ensamblaje que habita. Y me gustó mucho la conexión, por ejemplo, con el trabajo cuando decía Guillermo era mi hermano, no no era Guillermo Galindo, pero coincidencia de nombre, pero el trabajo de Guillermo Galindo y de Marisol me recordaba mucho a cómo entiendo esta imagen, ¿no? Algo que existe fuera inclusive en el trabajo de Guillermo, fuera del campo del arte, y que se viene y te trae a este otro espacio y se reconfigura, ¿no? Y se reconfigura lo que significa y se reconfiguran sus conexiones y todo aquello y la agencia inclusive que tiene dentro de ese espacio. Entonces yo lo trabajo más dentro de las prácticas otra vez de live coding. Live coding es cuando compartes tu código o tu lenguaje de programación, que también habilita ciertos lenguajes sonoros o visuales en vivo. Entonces, básicamente lo que tengo en la pantalla es un lenguaje de programación que es más un ESOLang en la parte derecha, y bueno, en la parte izquierda tengo todas las imágenes que realmente se habilitaron a partir de ejecutar estas líneas de código. Y hablando un poco sobre esta práctica de live coding, hay como dos diferentes aproximaciones que no son opuestas, pero que sí son dos diferentes a las prácticas de live coding. La primera, que mi voz llega un poco corta, no sé si sea por esto. La primera sería llega rota. Yo creo que es por el internet. ¿Llega mejor? Sí, bueno, yo lo escucho bastante bien, de hecho. No sé si... Ok, entonces déjenme nada más. Ok, entonces espero que ya baje un poco la ganancia del Zoom. A ver si llega mejor. Entonces, básicamente hay una... Tal vez, perdón, Jessica, creo que ahorita sí está distorsionando un poco con este último movimiento que hiciste. a Estaba ver. sonando bastante.
Ok. Quizás sí. Ajá. ¿Se escucha mejor? Me parece que sí. No sé, Tonali, ahí en la transmisión si se escuche bien, pero aquí se oye perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, una de las aproximaciones a la práctica del light coding es, o sea, light coding o el mostrar tu código o aquello que inhabilita el sonido o la imagen que se muestra paralelamente, tiene una función pedagógica en el sentido de que quieres compartir tu pantalla para que el otro también sea parte de la misma comunidad, ¿no? En esa misma línea está también como la capa en que es código abierto, ¿no? Comparto mi pantalla para ser totalmente abierto y no ofuscar cualquier tipo de ¿cómo se llama? Como de proceso. Te estoy mostrando mi pantalla porque te muestro totalmente mi proceso de cómo estoy creando música o visuales. No estoy, yo obviamente estoy de acuerdo con esas prácticas, pero mi práctica o la razón por la que yo utilizo live coding o hago live coding no es necesariamente por eso. Y Marisol me hizo preguntarme un poco, puso unas notas sobre, bueno, cuál es la tecnología que estoy usando, porque si es live coding, quiere decir que la computadora es mi tecnología. Pero reflexionando sobre mi trabajo, el lenguaje realmente es la tecnología que me interesa en las prácticas de live coding. Y la computadora se vuelve nada más como un aparato físico, tecnológico, que es parte también del ensamblaje del performance, pero que no es la tecnología con la que me estoy relacionando. Y a partir del lenguaje es que conecto, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? A partir del el cuerpo humano habla en términos de live coding, no escribe, sino habla escribiendo, ejecuta ese código y la computadora, bueno, lo convierte en otras capas visuales y sonoras. Y bueno, aquí quisiera un poco también hablar sobre descripción de live coding que tiene Emma Hooker, no sé cómo se pronuncia su apellido. Ella dice que live coding es una práctica revelatoria que se desdobla en frente de la audiencia, ¿no? Entonces también está este otro elemento en el ensamblaje de este performance. So, tenemos el ser humano, que soy yo, que es el performer, tenemos la audiencia que está del otro lado y bueno, en medio estaría el lenguaje que se puede accesar a través de la computadora. Y eso hace que el humano sea como el habilitador también de este lenguaje o el habilitador de conexiones que suceden en tiempo real. Me gustaría como comentar sobre esta pieza. Es una pieza que hice hace un año y medio que se llama Memorias y básicamente es con la misma idea sobre cómo tenemos diferentes lógicas o diferentes ensamblajes en el que el lenguaje tiene también diferentes funciones. Aquí tengo 6 ESOLangs, que bueno, los ESOLangs son pequeños lenguajes computacionales que no necesariamente siguen las reglas como oficiales de los lenguajes computacionales, sino que tienen una capa mucho más estética, que puede estar ligada obviamente a la poesía, pero también puede estar ligada a un comentario político o inclusive a una broma o a otras capas que no necesariamente son únicamente funcionalidad. Entonces tengo 6 lenguajes de 6 ESOLangs que hacen cosas completamente diferentes y que se pueden utilizar o no al mismo tiempo. Como en lo que está pasando ahorita, solamente estoy usando 2. Si se fijan, ambos están en español y ambos están también como hay una injerencia sobre cómo se escriben los lenguajes matemáticos. Entonces también es como una hibridización entre lenguajes naturales, en este caso el español, con lenguajes computacionales que tienden más a lo matemático, con los paréntesis, o que se rompen con esas como
como estas incursiones más hacia los números, hacia los símbolos, y que, bueno, también, y que se siguen leyendo, porque si yo puedo leer y funciona como un elemento comunicativo, a veces pienso brillantes sueños olvidando puertas, recuerdos sobre flores. Es algo que yo puedo leer y que puedo entender como un lenguaje natural, pero también es un lenguaje computacional porque está creando un ambiente sonoro que en este caso es voz, está ligado con la voz. No voy a mostrar el audio, pero está ligado con la voz. Y bueno, el de abajo, escucho, extraña voz, está ligado con la imagen que estamos viendo de la mariposa. Similarmente, aquí está la misma pieza. En este caso hay 3 lenguajes en el cual uno de ellos, el de hasta abajo, está haciendo también la parte visual, y tenemos otro tipo de concepción de la mariposa, ¿no? Una concepción mucho más abstracta, inclusive mucho más computacional, en el que el lenguaje en realidad está en inglés. En esos 6 lenguajes, 3 están en inglés y 3 están en español. Y también algo interesante de trabajar con el lenguaje y de estas diferentes lógicas que coexisten en un mismo espacio, que es esta pantalla, es que una palabra puede significar ciertas cosas, ¿no? En un lenguaje a lo mejor opacas eleva la ganancia, pero en otro lenguaje opacas en realidad no hace nada, es nada más lo que se conoce como un empty string, o a lo mejor en otro la palabra opacas o opacos realiza otra función totalmente diferente o modifica lo visual y lo sonoro totalmente de manera diferente. Esta es la misma pieza con nada más tres de los lenguajes, y nuevamente quería hablar un poco, de manera un poco rápida, la pueden checar, puedo mandar el link en un segundo, andamio.in, en producción van a encontrar esta, escuchar después, pero básicamente 2 de los lenguajes que tengo aquí, que es el lenguaje leer y escribir, están construyendo hacen una composición sonora ambos, pero una composición sonora ligada a la voz. Entonces, todas estas palabras que estamos viendo aquí esta voz fue pregrabada, leyendo casi las mismas oraciones, y es como una reiteración de lo que está pasando aquí, ¿no? Leer que están en inglés, o que el lenguaje de programación o el ESOLAN que tengo aquí está en inglés, en realidad habilita o activa la voz en español, que es de mi papá, y el lenguaje escribir, que está en español, habilita la voz en inglés que me ayudó una Victoria, que es una alumna que tengo aquí en Canadá. Entonces, me interesa mucho como esas capas, no nada más literarias o poéticas de las prácticas de live coding, que es por eso que me gusta mucho hibridizar o mezclar live coding con literatura electrónica, pero también como las capas del lenguaje que tienen que ver con lo que Bart decía, con la connotación y denotación, ¿no? O sea, aquí vemos una palabra, pero esa palabra puede significar muchas cosas. No nada más se puede significar una cosa, sino muchas cosas. Y eso está ligado otra vez al ensamblaje o al contexto en el que está. Siguiendo un poco sobre ya voy a acabar porque creo que por la interrupción ya se ve que terminó un poco el tiempo, pero siguiendo un poco este ejercicio sobre, más que nada enfocado en la activación del lenguaje a través del lenguaje, o sea, activación de un lenguaje hablado o de la voz, activado por un lenguaje escrito. Empecé a hacer esta serie de piezas, que ya llevo nada más 2, pero se supone que van a ser más, que se llama Invocaciones, que la idea es que cada una de las piezas que estoy creando utilizo la voz de una poeta mujer, un poco también para pensar mi propio contexto como mujer, como mujer migrante y como mujer artista, ¿no? Mujer migrante aquí en Canadá, porque siempre estoy en medio de una serie de concepciones y preconcepciones de lo que debo ser yo como mujer mexicana migrante aquí en Canadá y cómo me debo comportar, pero también reflexionar sobre
¿por qué me tengo que comportar así, no? O sea, ¿quién dijo que me tenía que comportar así? Y también como darte cuenta que no nada más es mi experiencia, es una experiencia que compartimos muchas mujeres, ¿no? Artistas que también migran, pero también muchas mujeres artistas que viven en sus lugares de origen. Entonces, en los últimos años también me he estado metiendo un poco con teoría feminista, con teoría de los estudios chicanos y como un poco para entender cuál es la percepción de mi cuerpo, pero no la percepción de otros, sino mi percepción, entenderme a mí misma dentro de ese espacio geopolítico. Y por eso es que empecé a trabajar con esas piezas. La primera es de Sylvia Plath, un poema que se llama Daddy, que bueno, cuando lo presenté fue muy problemático porque el problema en sí es muy problemático, habla sobre la opresión del patriarcado sobre la mujer, ¿no? En la experiencia de Sylvia Plath. Y la segunda, que es esta, es de Gabriela Mistral, que es un poema que se llama País de la Ausencia, y que básicamente ella en el poema habla sobre concepciones de frontera, sobre tierra, qué significa ser de un lugar, ¿no? Como obviamente en un contexto muy, muy poético, pero habla en general sobre cuestiones o conceptos que tienen que ver con territorio. Y creo que todo. Nada más me gustaría también, por último, terminar con creo que algo que ha unido o que ha unido todo mi trabajo y que le ha dado un poco de sentido a mi investigación doctoral hoy en día es utilizar la arqueología como una metodología de investigación y específicamente utilizar la etnografía y la autoetnografía como una parte integral de cómo investigamos todo y cómo le damos sentido a todo aquello que leemos, ¿no? Como investigadores. O sea, estoy aquí, tengo que leer en inglés, pero a veces no entiendo qué me están diciendo porque no viví, o sea, no crecí o no nací en este contexto. Entonces es como, no entiendo por qué dicen ciertas cosas. Entonces siempre tengo que estar en constante, como en constante guerra, ¿no? Pero también puedo estar como en constante autorreflexión, a cómo yo quepo dentro de este contexto, ¿no? O cómo yo me entiendo dentro de este contexto, o cómo me adapto. Entonces, sí, entonces ya sería todo. Perdón si ya no puedo ver el chat, está medio raro. De hecho, tienes un poquito de tiempo, Jessica, y aprovechando, una de las compañeras que pregunta, Sandra Contreras, pregunta si tienes a la mano algún ejemplo. Entonces, si tuvieras a la mano uno, te propongo aprovechar los 2 minutitos que quedan para escuchar el ejemplo y creo que no solo a Sandra, sino a todos quienes nos observan nos puede ser de interés. Y si quieres, después del ejemplo, ya abrimos la mesa de diálogo. Okay. Sí, aquí tengo este ejemplo que es el de País de la Ausencia. Voy a subir el volumen. Sí lo escuchan, ¿verdad? Ni puente ni barca me trajo hasta aquí. País de la ausencia, extraño país. Y en país sin nombre me voy a morir. Extraño país. No me lo contaron por isla o país. País de la ausencia, extraño país. Nombre suyo, nombre nunca. País de la ausencia, extraño país. País de con edad de siempre, sin edad feliz. País. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí. Y en país sin nombre me voy a morir. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí. Y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí. No me lo contaron por isla o país. Voy a morir. País de la ausencia, extraño país.
los Nimares de Añil. País de la ausencia, extraño país. País de la ausencia, extraño país. Granada no cría jazmín. Nombre suyo, nombre. País de la ausencia, extraño país. Reciañil. De lo que era mío. Sin edad feliz. Nombre suyo, nombre. Puente mi barca me trajo hasta aquí. Extraño país. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí. De la ausencia, extraño país. Nombre nunca se lo oí. Sin edad feliz. País de la ausencia, extraño país. Nunca se lo oí. De lo que era mío y se fue feliz. Ok. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Jessica. Oye, pues también ya lanzaste, creo que un montón de comentarios que articulan las tres ponencias. Por ejemplo, yo anoté dos cosas clave que además se relacionan con algunas de las cuestiones que ya están empezando a preguntar en el chat. Tú, por ejemplo, preguntabas quién soy en relación con quién. Bueno, es mi interpretación, ¿no? Cuando tú decías yo soy Jessica en relación con mi hermano, Jessica en relación con mi madre, en relación con un país, en relación con una escuela, una institución, una profesión. Y creo que eso es algo que cruza también, ¿no? Las expresiones de Guillermo y de Marisol, ¿no? ¿Quiénes somos en relación con quién? Y si podemos ser algo que no sea en relación con otras y otros, ¿no? También creo que algo que yo rescato mucho de tu exposición es la manera en la que las fronteras y el tema de las fronteras está totalmente atravesada por cuestiones de género, por cuestiones de identidad, de nacionalidad, de clase, de origen etnosocial. Y además esto implica comportamientos supuestos que deberíamos tener como artistas, como investigadoras, como personas que habitan un territorio tanto social como físico. Entonces, pues creo que eso tiene total relación con lo que Guillermo nos compartía y con lo que Marisol también nos compartía hace unos momentos. Así que ya creo que has dejado varias piedras angulares para abrir una conversación. Muchas gracias a las y los tres expositores. Vamos a pasar a abrir una mesa de diálogo de alrededor de media hora que va a girar en torno a las preguntas, comentarios que están haciendo quienes nos están siguiendo desde YouTube. Voy a ir leyendo los comentarios, algunos son preguntas, otros comentarios. Voy a hacer un repaso por los comentarios generales que se están haciendo y después a detenerme ya en algunas preguntas puntuales, ¿no? Ana Lara felicita a Guillermo por su obra que estruja el corazón y estimula artística y mentalmente. Hay una pregunta puntual para ti, Guillermo, de Eduardo Montes, que quiere saber de dónde surge la anotación de tus partituras. Yo lo contesté en el chat, pero lo voy a repetir. Lo que pasa es que ellos no pueden ver el chat. Con razón. Oye, pues mi entrenamiento como compositor y la anotación de la última parte del siglo XX, partituras de Cornelius Cardew, partituras de Stockhausen, de Karl-Heinz Stockhausen, de Silvano Busotti, que son partituras que rayan pasan de la cuestión tradicional musical a lo gráfico por la necesidad de incorporar nuevos instrumentos precisamente y de incorporar nuevos timbres, nuevas formas de ejecutar los instrumentos. Y hay una estandarización de los símbolos, ¿no? Y de ahí parte a cuestiones que he hecho de lenguaje y de data, que es un tipo de notación también, como ves en lo de los documentos médicos forenses, que es una serie de data. Cualquier tipo de data se puede convertir en cualquier otro tipo de data, ¿no? Más o menos esa sería la respuesta. Perfecto. Gracias, Guillermo. Ahora leo una serie de comentarios hechos por Fabián Ávila, que me parece que están relacionados con tu ponencia, Guillermo, pero igual los lanzo también por si Marisol y Jessica
tuvieran algo que decir al respecto. Pues lo lanzo como comentarios hacia la mesa, que además creo que tienen mucho que ver con preguntas relacionadas con cómo el arte se coloca frente a las distintas realidades sociales. Dice Fabián, voy a leer sus distintos comentarios en serie para después pasar a ver qué opinan al respecto. Nos dice Fabián que le es difícil evadir la cuestión de una suerte de extractivismo en estas primeras obras. Me imagino que se refería a las primeras obras que fuiste mostrando, Guillermo, pero bueno, creo que también es una pregunta que puede extenderse hacia el arte en general. Más adelante Fabián comenta que no entiende en qué sentido se entiende el término de resiliencia al producir un espectáculo a partir de la tragedia de otras personas y plantea que se pregunta para quién es dicho bálsamo, me imagino refiriéndose al bálsamo que puede generarse a partir del arte, bueno, en relación con varias de las piezas que expusiste, Guillermo, y me parece que esas son las preguntas o comentarios que Fabián lanza. Bueno, si consideras el arte un espectáculo, entonces estás frito. Porque el arte no es un espectáculo, el arte es una reflexión o una interpretación de la realidad. Si yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, no estaría enfocando la visión del público a esta cuestión que está sucediendo, porque se quedarían las cosas ahí en medio del desierto pudriéndose. Y si no expones las cosas, nadie las va a ver, ¿no? En otras palabras, al que no habla, Dios no lo oye, ¿no? O sea, esa cuestión de espectáculo, y me lo han cuestionado mucho en el mundo, pero yo creo que el artista tiene que ser libre de hacer lo que sea y creo que este tipo de comentarios censuran el arte y son muy peligrosos. Esta cuestión de political correctness, lo que le dicen aquí, se ha vuelto una forma de censura. Y yo creo que yo soy artista porque puedo hacer lo que yo quiera y libremente, y no que, al menos si no estoy ofendiendo a nadie ni afectando a nadie físicamente, ¿no? Yo creo mucho en la libre expresión y creo que el arte debe ser libre y la imaginación debe ser libre totalmente, ¿no? En la cuestión de espectáculo, pues que prendas la televisión y puedes ver muchos espectáculos ahí que tampoco son muy espectaculares, pero pues todos los días se ven las cuestiones del narco, todos los días se ve la cuestión de exageración extrema sobre lo del COVID, que se satura. Yo no soy político, ni soy personaje de televisión, ni tampoco soy un personaje religioso, ¿no? Soy un artista y decidí ser artista porque el arte es libre y permite reflejar y compartir experiencias con el resto de la sociedad. Esa es mi respuesta. Gracias. Sí, Marisol, adelante. Quería agregar una cosa. La verdad es que para mí, después de vivir más de 10 años en Estados Unidos y que además la mayor parte del tiempo viví en barrios latinos, sobre todo pues mexicanos, la verdad es que para mí este trabajo, o sea, de Galindo me parece súper necesario. O sea, la realidad que vives cuando lo ves sobre todo ahí, y bueno, Guillermo que tiene tantos años viviendo en Estados Unidos lo ve al diario, ¿no? Entonces, yo la verdad eso lo viví incluso como estudiante con todos los mexicanos que trabajaban dentro de la universidad, escuchando cómo se quejaban, de cómo los trataban, de cómo es la situación para los mexicanos en Estados Unidos. Eres un esclavo, eres un cero a la izquierda. Y todas esas historias, nadie las habla, nadie las dice, es algo de lo que todo el mundo se calla. Y es absurdo y es escandaloso. O sea, en realidad es súper importante que alguien lo ponga ahí en frente de todos y que les diga, mira, esto no debe ser. Y digamos que en ese sentido es maravilloso, digamos, y vaya, y es justo y necesario, y la verdad me sorprende incluso que no haya más artistas, digamos, alzando la voz de toda la injusticia tan tremenda que existe en un país como este. Entonces, vaya, yo la verdad más bien lo aplaudo. Muchas gracias a todos.
Sí, Jessica. Hay mucho que platicar sobre el tema. Creo que es un tema complicado. Bueno, yo me mudé a Canadá hace 2 años. Estoy en la Universidad de McMaster. Bueno, Canadá es todavía súper más intenso que Estados Unidos en political correctness. Y creo que estoy como en medio, ¿no? O sea, yo creo que hablando específicamente del trabajo de Guillermo, le veo muchísima relevancia. No creo que sea apropiación cultural porque es parte de lo que nos cruza como migrantes, a todas y a todas las personas migrantes. No porque hayas migrado de manera legal quiere decir que no te crucen esas cosas. Y es un poco como lo decía Marisol, porque escuchas gente, escuchas a tus alumnos, escuchas a tus amigos, escuchas a las personas que te rodean. A lo mejor vas a una tienda de latinos y escuchas esas historias. Y creo que en este punto el arte puede ser, yo lo digo que el arte puede ser, es político en un sentido de que puede visibilizar ciertas cosas o ciertas cosas que son invisibilizadas por el sistema y que entonces se convierte como una excusa, ¿no? Esta pieza es una excusa para hablar de un tema que se tiene que hablar, ¿no? Y que se tiene que aproximar y resolver. Pero bueno, diciendo eso, creo que hay que hablar sobre otros temas de una comunidad que no directamente pertenece, sí puede ser un poco complicado. Por ejemplo, aquí en Canadá, yo nunca trabajaría, por ejemplo, con temas que tienen que ver con comunidades indígenas, a menos de que hubiera una colaboración. Pero creo que debe haber un límite, porque nuevamente, hablando sobre las comunidades indígenas aquí en Canadá, está un tema muy latente aquí en Canadá que son feminicidios de mujeres indígenas y es un gran problema en Canadá. Y a partir de ese tema podemos conectarnos, porque el feminicidio en México también es un tema, con las comunidades indígenas, mujeres indígenas, pero también con el resto de la población. Entonces, creo que ser tan políticamente correcto hace que no encuentres esos puentes. Pero tienes que tener cuidado, obviamente, y más si no es parte de tu comunidad directa, pues para no caer en nada más uso este tema para beneficiarme a mí, ¿no? Sino uso este tema porque es necesario visibilizarlo. Sí. Sí, quizás digo ahí, solo para agregar una caniquita al bowl, creo que quizás hay algo que decías tú, Jessica, en tu ponencia sobre quiénes somos en relación con qué y con quién. Me parece también que es importante entender que el arte nunca significa fuera de un contexto, ¿no? Y que también ahí es fundamental de qué manera vamos tejiendo redes de significación y de qué manera un mismo objeto. Digo, en la obra de Guillermo es muy claro cuando tú resignificas el objeto, el ready-made de Duchamp, que ya en sí era una resignificación sobre un objeto cotidiano y al final es una cadena de resignificaciones. Y pues creo que aquí algo importante ocurrirá cuando podamos hacer incluso este tipo de preguntas que remueven ayuden a resignificar las cosas que hacemos, ¿no? Pero sí, digamos, digo, si me permiten un comentario personal al respecto, creo que no podríamos hacer ningún comentario sobre el arte como si el arte fuera algo aislado de su contexto social, del lugar donde está ocurriendo y de las personas que están poniendo en tensión lo que ocurre, ¿no? Alrededor de esto. Pero bueno, bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo más al respecto o hay algunas otras preguntas sobre... Yo nada más para cerrar, es muy importante no que digas las cosas solamente, sino cómo las dices, ¿no? No estoy exponiendo fotografías de migrantes, ni estoy presentando ningún ser humano ahí, estoy presentando evidencia de un crimen, ¿no? Estoy presentando evidencia de algo que sucedió. Y que está sucediendo además todo el tiempo, ¿no? Día a día. Bien, bueno, algunos comentarios de Lorena Díaz, en este caso no son preguntas, y de hecho, bueno, estos comentarios en el chat están relacionados con esta misma discusión. Lorena comenta a Guillermo que tu trabajo le resulta conmovedor hasta las lágrimas, que tu obra le parece una suerte de resiliencia social frente a los hechos espeluznantes y que la resignificación que opera con los sonidos que vienen de objetos del dolor y la desolación, al transformarlos pueden ser un bálsamo. Bueno, son como las posturas. Igual dejamos aquí abierto esto para que cada quien vaya tejiendo los debates
que siguen. Pasando a otra set de comentarios y preguntas. Bueno, Guiluz Geraldine comenta que el trabajo de Guillermo Galindo le parece muy cerca de una forma de chamanismo que busca transformar un profundo dolor y desarraigo a través de los objetos sonoros. Y ella misma comenta, bueno, felicita a Marisol y a Jessica, considerando que su trabajo es una constante reflexión sobre la identidad en relación a los territorios lejanos y cercanos. Jessica pregunta si estás en la Universidad de Canadá. Bueno, Sí, creo es que que mencionaba a Rodrigo dijiste. Velasco, él está en Montreal, yo Ya. estoy en Ontario. Perfecto. Y bueno, ya una pregunta muy puntual para ti, Jessica, de Iracema de Andrade. ¿Podrías platicarnos sobre tu interés en la resignificación del cuerpo en el contexto del performance audiovisual, donde la tecnología funge como detonante de procesos artísticos? Sí, la Sema siempre me pregunta cosas así difíciles. Ujú. No, bueno, sí, es un poco importante cuestionarnos nuestras concepciones de los cuerpos humanos, ¿no? Dentro del arte digital, porque, bueno, hay esta concepción de que la computadora lo hace todo. Y creo que por eso enfatizaba que en mi trabajo la computadora no es la tecnología, es el lenguaje. Y creo que específicamente en mi trabajo el lenguaje como tecnología es lo que me ayuda como a resignificar mi cuerpo como parte o como activador dentro pues del sistema o de todo un sistema, ¿no? Tecnológico, no tecnológico, humano y no humano. A mí me gusta mucho, por ejemplo, toda esta parte teórica sobre teoría de network theory, y leo específicamente, bueno, está Latour y todo eso, pero leo específicamente a una autora que se llama Janet Bennett, y bueno, tiene enfatiza mucho sobre la relación entre cuerpos humanos y no humanos, y cómo las agencias van cambiando, ¿no? Tendemos a pensar que el cuerpo humano siempre tiene un poder sobre el cuerpo no humano o el cuerpo no orgánico, o tecnológico, no tecnológico, pero no siempre lo mismo. O sea, creo que hay un ir y venir, o sea, lo que ella dice es que hay un ir y venir cuando hay ese tipo de ensamblajes, ¿no? Y bueno, cuando yo hago mi performance, yo soy parte de eso y creo que es importante dentro de la teoría del light coding o dentro de las prácticas del light coding, creo que es importante enfatizarnos a nosotros como performers dentro de ahí, porque creo que es algo que se ha ignorado un poco mucho por un determinismo tecnológico. Creo que en las prácticas del light coding se habla muchísimo sobre la tecnología, se habla muchísimo sobre los lenguajes de programación y casi no se habla sobre la visualidad, sobre la sonoridad y sobre el cuerpo humano. Entonces, no necesariamente estoy contestando la pregunta de Iracema, pero obviamente es un proceso. Hay teóricos dentro de la práctica del light coding que muy pocos, como la que mencionaba Cooker, Emma Cooker, que sí, que siempre traen a juego el cuerpo humano, ¿no? Pero creo que también es importante, no sé, me ha servido mucho no como postrarme en la práctica del live coding y solamente en las teorías del live coding. O sea, creo que es por eso que es importante la movilidad de prácticas y de campos, no nada más dentro del arte, sino fuera del arte. Porque creo que puede traer cosas muy, muy interesantes cuando hibridizas todas esas concepciones, ¿no? Para darle un sentido muy, muy particular a lo que haces. Entonces, no sé si contesté, pero bueno. No, creo que más allá de contestar puntualmente, abriste como un montón de reflexiones relacionadas con el cuerpo, el performance y los lenguajes. Creo que, no sé, a veces siento que estamos demasiado intencionados en dar respuestas concretas a cosas que son preguntas abiertas, tremendas, y que
así a veces deberían tratarse, pienso yo. Una pregunta adicional. Fabián Ávila les pregunta a Jessica y a Marisol si nos pueden compartir algo sobre sus procesos, sobre los procesos de escucha que llevan a cabo en sus procesos creativos. Contesto, sí. Bueno, es siempre como un trabajo de buscar el equilibrio entre, digamos, un proceso como más intuitivo y otro como que viene de la parte como conceptual y técnica, por lo general, esa parte intuitiva siempre va cargada de una conexión directa en crear el sonido, ya sea de manera pues física, vaya, ¿no? O recurriendo a cierto tipo de tecnología. Pero claro que involucrado está el proceso de escuchar internamente, sobre todo, digamos, a esa imagen que inspira. Y es algo que no sé cómo sean los demás. Para mí es algo interesante. Muchas veces surge de una idea que es como meramente conceptual, pero de ahí deviene una parte como de energía sonora, vaya, que está como muy clara y es como si un pequeño fragmentito de eso es como la célula, vaya, ¿no? O la pequeña semilla que de alguna manera detona todo lo demás y de alguna manera las cosas van encajando. A veces tengo la sensación de que la obra de alguna manera ya estaba ahí, solo la estoy de alguna manera trabajando, pero existía en alguna dimensión. Eh, Porque el mismo proceso se vuelve de alguna manera tan fluido y ese es digamos, cuando realmente disfruto más del proceso. Si llego a ese momento en el que está tan claro para mí el proceso creativo, porque puedo escuchar realmente la intención, la energía que quiero, y es algo ya interno y está claro, entonces todo lo demás va de alguna manera surgiendo. Como les había mostrado y decidí enfocarme más a este trabajo con los instrumentos que construyo porque es con lo que más me he involucrado en los últimos años. Definitivamente, pues bueno, ya este proceso deviene también el trabajar además con artefactos extra. Yo me pongo muchas veces a tocar con mis máquinas y de ahí me vienen muchísimas ideas. Y es algo interesante. Hago grabaciones a veces y de ahí, digamos, surgen como otras cosas. Pero, digamos, es un poco también algo que cambia dependiendo del tipo de obra, del tipo en la que me embarque, ¿no? Si es una obra, depende del contexto, si es una obra que es para un ensamble o para una instalación o para un espacio público o qué sé yo. Entonces, siempre hay como todos esos elementos, pero en general ese proceso de escucha se mantiene en cuanto a buscar, digamos, ese equilibrio de la imaginación con la parte técnica. Ya tengo además, yo tengo además ciertas obsesiones con estructuras numéricas, por ejemplo, y es algo que está muy presente en toda mi obra y que es algo que también sea parte de también esta cuestión de maquinaria, como de llevarlo a un estado físico, vaya ya en el sonido, crear una escultura física, porque la música en sí es en sí una cierta escultura y toda tiene una significación para mí numérica. Es algo de lo que normalmente no abordo tanto, pero en mi música está siempre tejida por una cuestión de significaciones numéricas. Y digamos, eso, además de este proceso imaginativo, es vaya lo que hace que surja de alguna manera todo. Gracias.
Bueno, bueno, yo estudié artes visuales, entonces toda la parte de sonido que tengo en realidad lo he aprendido porque personas con las que he colaborado me han compartido cosas, ¿no? Entonces, luego de casi que he aprendido de ver. Entonces, yo sé que tengo muchas cosas que aprender en cuestiones como de escucha. Y básicamente la manera en la que lo he estado haciendo, he trabajado muchísimo más con voz que con otros elementos, pero elementos sonoros, pero la voz la trabajo nada más, sí, la escucho es que la razón por la que trabajo con voz es porque mi papá me leía mucho cuando era chica. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con voz, era como para reconstruir como esa memoria a partir pues de otro contexto, un contexto artístico. Y tengo mucho la referencia de su ritmo. Entonces, así es como ahora que he estado trabajando con Light Coding y con la voz de otras autoras, tengo la referencia del ritmo de mi papá y a partir de ahí ¿cómo se llama? Lo empiezo a construir y la idea es crear cacofonías bueno, no desde un principio, pero que se van construyendo poco a poco. Pero sé que me falta mucho, entonces no puedo decir mucho porque es más como sí, nada más lo hago y, y lo escucho y si me gusta cómo lo escucho porque tengo esta otra referencia, así es como lo voy construyendo. En términos sonoros y nuevamente en términos de lenguaje, me gusta mucho usar el lenguaje de los lenguajes de programación para de alguna manera como imprimir parte de lo que soy o de mis memorias. Esta pieza que se llama Memorias, todos los esolangs, o sea, todas las palabras que utilicé, están conectadas a 6 escritos que hice sobre, sí, lo llamo memorias porque son memorias mías que están conectadas con cosas que me han pasado. Entonces, sí, así es como hago la parte sonora. Gracias, Jessica. Bueno, ya nos llegó el tiempo de ir cerrando esta charla. Quisiera hacer algunas notas conclusivas que de alguna manera pueden proyectar lo que hemos discutido hacia, pues sobre todo hacia la siguiente mesa, que continúa a las 12 del día, donde se seguirán discutiendo temas relacionados con fronteras y en este caso la conceptualización de las fronteras. Hace tiempo leí en algún lugar una frase que ahorita me vino muy a la mente, que decía, ¿a qué suenan las fronteras que resuenan en los cuerpos? ¿A qué suenan las fronteras que resuenan en los cuerpos? Y ahorita después de escucharles a ustedes y de escuchar los comentarios, las impresiones de quienes nos escuchan, me quedo pensando en eso, ¿no? Como de repente una obra de arte que está colocada en un lugar determinado o un objeto que está colocado en un lugar determinado, que nosotros nos encontramos en un lugar determinado, pues tiene detrás de sí una serie de resonancias, ¿no? Una serie de historias. Alguien dejó ese pantalón ahí, alguien creó esa bicicleta, alguien anduvo en esa bicicleta a algún lugar en un momento de la historia de la humanidad y en este momento alguien llega y se encuentra con ella y a partir de ahí surge un sentido nuevo, ¿no? Y creo que cuando lo vemos de esa manera pensamos que una obra de arte colocada en un lugar específico siempre nos habla de una historia de despojo, de una historia de alegría, de una historia de pasión, de deseo, de imaginación. Nos habla de una economía política alrededor de ello y en este momento pues creo que nos habla de una situación de fronteras perpetuas que estamos viviendo, ¿no? Desde el hecho mismo de estar llevando este coloquio en la frontera perpetua de la realidad virtual, de la realidad telemática, pues no sé, creo que finalmente ni el arte, ni el sonido, ni la frontera son conceptos vacíos que estén fuera de la realidad en la que ocurren. Quizás viéndolo de esa manera podamos resignificar pues, la función social de esto que hacemos, ¿no? De esto que nos mueven. Pues muchas gracias por sus ponencias, por sus comentarios. Cierro haciendo una invitación ahora en 15 minutos a la mesa 6, llamada Migraciones Conceptuales, donde Rosana Lara estará moderando una mesa en la que participarán Roberto Morales, Erika Vega y Tania Rubio. Muchas gracias a Gaby y a Tonali
por la logística de esta sesión y por supuesto a todas y todos los organizadores del coloquio y muy importante a quienes nos siguen. Pues seguiremos en estas discusiones. Un abrazo a todas y a todos desde sus múltiples localidades. Y pues nada, no sé si hay alguna cosa, anuncio que dar. Tonelli, antes de cerrar, creo que de nuestra parte damos por concluida la sesión.